Valeria tiene 19 años y después de 6 meses en el paro vuelve a la actividad laboral. No es la única porque el paro bajó en junio en Canarias el 1,8%. Casi 3.500 personas han salido de las listas del paro. El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma parcial del Estatuto del Personal Sanitario. De esta forma, los contratos eventuales desaparecerán. Serán sustituidos por interinidades como máximo de 3 años y luego esas plazas solo se podrán cubrir con personal fijo. En Canarias, casi el 70% del personal sanitario tiene contratos temporales. El aumento de casos de COVID y la presión asistencial han provocado cambios en el semáforo de alerta sanitario en las islas. Tenerife sube a nivel 2, así lo ha decidido el gobierno. Lo que no hay, de momento, es cambio en las restricciones. Se recomienda, en cualquier caso, el uso de la mascarilla en interiores y se insiste en la necesidad de la vacuna. Reunión a 3 partes entre gobierno, patronal y sindicatos para intentar cerrar el llamado pacto de rentas. Los sindicatos abogan por la subida de los salarios para hacer frente a la subida de los precios. Las patronales temen que esa subida ponga en riesgo la continuidad de las empresas y el Ejecutivo intenta buscar un equilibrio. Canarias afronta el primer episodio de calor del verano con temperaturas que superarán los 40 grados en algunos puntos, sobre todo en medianías y el sudeste. Sanidad pide que se eviten las horas centrales del día, las de más calor. Lo que nos espera es calor, aire seco, calima y viento. El gobierno estatal destaca los datos del paro, sobre todo en Canarias y Baleares. Los sindicatos aseguran que la reforma laboral ha sido clave para alcanzar estas cifras y, por su parte, los empresarios piden cautela ante la subida de precios. El paro respecto a junio del año pasado cayó en todo el país, pero especialmente en Canarias y Baleares. Algo por lo que tenemos que congratularnos, porque como ustedes conocen de sobra, fueron 2 de los territorios de nuestro país donde la crisis, especialmente sanitaria, se produjo con una mayor virulencia dada su exposición al turismo. Esa bajada se recibe con optimismo en el Ejecutivo canario, sobre todo porque mayo y junio, dicen, son meses históricamente complicados para el empleo en las islas. Lo que demuestra es la fortaleza y la robustez de la generación económica en Canarias meses después de la invasión de Ucrania. El gobierno confía en que la tendencia se mantenga los próximos meses, aunque los empresarios ven muchas incógnitas. Hay muchos nubarrones en el horizonte, ¿no? No por culpa nuestra, básicamente nos vienen importados los problemas de incremento de energía, la inflación. Nos estamos moviendo en un entorno de inflación que va a hacer perder poder adquisitivo tanto a los residentes canarios como a los turistas y que nos puede poner un escenario complejo. Prudencia también entre los sindicatos que insisten en un mensaje: la reforma laboral está siendo clave. Se siguen haciendo cada vez más contratos fijos, va descendiendo la tasa de temporalidad con respecto a meses anteriores, incluso si lo comparamos con antes de la reforma laboral. De sí nos tenemos que parar un poquito es en los parados de larga duración. Actualmente superan los 15.000 parados de larga duración en Canarias, de los cuales casi 10.000 son mujeres. Según el gobierno canario, desde hace 15 años el archipiélago no tiene una tasa de paro tan baja ni tantas afiliaciones a la seguridad social. Ya hay fecha para los primeros cobros de la renta ciudadana en Canarias. Será entre diciembre de este año y enero de 2023. El anuncio lo ha hecho este lunes la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que avanza que esta renta será de mayor cuantía que la actual prestación canaria de inserción a la que sustituye. Si se cumple con el calendario parlamentario, la renta ciudadana podría ser una realidad a finales de año. Sustituirá a la actual prestación canaria de inserción, esperando llegar a más familias. Si en 2019 recibían la PCI 5.500 personas y hoy lo hacen 10.800, a largo plazo esperan llegar con esta nueva renta y el ingreso mínimo vital a más
de 50.000 familias canarias. Ser una de las comunidades autónomas que garantiza este derecho para nuestra ciudadanía, lo que supone es un hito histórico para nuestra tierra. Pero además de incorporar nuevos perfiles, contempla subir las cuantías. Si una familia de 4 miembros cobra ahora 750 euros, pasará a cobrar 930. Supone un avance importantísimo en garantizar derechos a nuestra ciudadanía, especialmente aquellos que viven en una situación de exclusión social y de vulnerabilidad. Y todo aseguran simplificando el papeleo. Quienes ya tengan aprobada la PCI no deberán hacer nada. Quienes quieran acceder a ella por primera vez la podrán solicitar a través de la comunidad autónoma. El estudio refleja las categorías de mayor vulnerabilidad, personas que viven a la intemperie, las que duermen en refugios nocturnos del tipo de albergues o las que se encuentran en régimen de vivienda insegura por desalojos. Un abanico de precariedad en el que la pobreza campa a sus anchas. El 62,9% lleva más de un año en situación de exclusión residencial extrema. Y de este 62,9%, el 32,5% lleva más de 3 años en esta situación. Por sexo se mantiene la prevalencia de hombres en algo más de un 73%, con una media de edad de 45 años. Aumenta también el número de mujeres de 35 años que se suman a las listas de exclusión social. Vemos también un aumento significativo en los jóvenes entre los 18 y los 25 años y la mayoría de ellos están vinculados a menores con antecedentes en el sistema de protección de menores. Luego también vemos un aumento en el colectivo trans. Por municipio, Santa Cruz de Tenerife encabeza los datos de exclusión residencial extrema, seguido de La Laguna y otros municipios del sur de la isla, donde la incidencia ha crecido de manera significativa. Después de verano, Tenerife contará con un hospital de enfermedades emergentes. Se trata de un centro polivalente que tendrá 100 camas, 8 de ellas de aislamiento estricto. Este complejo está preparado para hacer frente a todas las patologías derivadas del COVID o del ébola. Equipado con placas fotovoltaicas, el centro es gemelo al que próximamente se inaugurará en Gran Canaria y más adelante en Lanzarote. Donde estamos hoy, que había hace solamente casi 8 meses un solar, hoy se levanta un edificio de 4 plantas, moderno, luminoso, preparado, con cerca de 100 camas. La idea de este tipo de edificios que son multifuncionales es estar permanentemente dando respuesta a lo que sea la presión hospitalaria que se pueda tener por las infraestructuras más ordinarias. La migración se cobra una vida más. Una persona ha fallecido intentando llegar a nuestras costas en patera por un golpe en la cabeza durante la travesía. El resto de ocupantes de esa patera, junto a otra rescatada este lunes, en total 103 personas, han sido trasladadas al muelle comercial de Arrecife, en Lanzarote. Entre ellas un bebé. Fue necesario el traslado a 3 migrantes al centro sanitario. El rescate se complicó por las condiciones meteorológicas. Salvamento Marítimo rescataba este lunes a otras 39 personas que fueron trasladadas al muelle de Arguineguín. Todo apunta a que llevaban bastantes días en alta mar, dado su delicado estado de salud. Algunos casi no podían mantenerse en pie. 5 de ellos han sido trasladados a centros hospitalarios. La embarcación fue localizada a 5 millas de Mogán por un pesquero que dio la voz de alarma. Se cumplen 225 años desde que el almirante Nelson intentó conquistar la isla de Tenerife. Sus navíos fueron expulsados. Ahora la capital tinerfeña estrena un nuevo parque infantil temático con este hecho histórico. A ritmo de tambor, paso firme y con esta señal, llegaban los primeros usuarios. Voy a montarme el tobogán primero porque me gusta tanto. En el barco, en los toboganes y en muchas cosas. Hacía falta en esta zona. Es el nuevo parque temático de la gesta del 25 de julio, ubicado frente a la Plaza de España. Tiene una simbología muy clara, el castillo de San Cristóbal, el barco inglés, el Theseus, los barcos que se perdieron en el camino. Con más de una veintena de juegos para acercar la historia a los más pequeños de una forma divertida.
En un barco como este podemos imaginarnos cómo fue aquel ataque a la capital tinerfeña en 1797, comandado por el almirante Nelson. Nos está gustando mucho porque no teníamos ningún parque de este tamaño ni de esta categoría. Este es mi preferido porque, no sé, representa el pasado y eso me gusta. La guerra de Inglaterra y Tenerife, cómo los chicharreros lucharon por nosotros. Sus 2.500 metros cuadrados lo convierten en uno de los parques infantiles más grandes de la isla. Esta reforma integral, emprendida por el Gobierno de España, fortalece el Sistema Nacional de Salud y da certeza a los profesionales sanitarios y también a los pacientes. Son las palabras de la ministra de Sanidad tras el Consejo de Ministros que ha aprobado la reforma parcial del Estatuto del Personal Sanitario. Se fija un máximo de 3 años para los contratos temporales en la sanidad pública. El personal sanitario en Canarias es mayoritariamente temporal. Un 70% de las plantillas llevan años encadenando contratos que a partir de esta reforma tendrán que desaparecer. Según los sindicatos, Canarias está a la cabeza en la temporalidad del personal sanitario, hasta un 70% en el caso de los médicos. Voy camino de los 20 años de contratación en el Servicio Canario de Salud sin haber tenido oportunidad de tener un contrato fijo. La reforma del Estatuto Marco quiere poner freno a esa situación. Sustituirá el contrato eventual como tal por las interinidades. Fundamentalmente es un cambio de nomenclatura de los contratos en sí. Lo cierto es que lo que hacen no es eliminar el contrato eventual, sino ponerle un límite temporal. De esta forma, las interinidades como máximo podrán durar 3 años. Estas son todas las situaciones en las que se podrá recurrir a esta figura. Agotado ese tiempo, la plaza deberá ser ocupada por personal fijo, salvo que se haya convocado un proceso selectivo y quede desierto. También, en el caso de que se convocasen esos 3 años, el interino podrá seguir hasta 18 meses más mientras se resuelve el proceso. ¿A quién castiga esa norma? Pues si la administración no cumple, a que si tienes un intensivista en una UBI que resulta que cumple los 3 años y no se ha hecho la oposición, te despido y luego si no se ha hecho la oposición, ¿cómo la cubro con un fijo? ¿Quién da la asistencia en esa UBI y en ese hospital? Por eso los sindicatos advierten, si la administración no convoca las plazas en tiempo y forma, el sistema sanitario puede acabar mucho más tensionado, dicen, de lo que ya está. También el Consejo de Ministros ha acordado un crédito de casi 1.000 millones de euros destinado al Ministerio de Defensa y así avanzar en su compromiso de alcanzar el 2% del PIB en materia militar en 2029. Pero esta medida ha elevado la tensión con sus socios Unidas Podemos, que rechazan el aumento del gasto en defensa pactado en la OTAN. Hacer frente a todos los gastos extraordinarios que se han producido en las Fuerzas Armadas en nuestro país como consecuencia de esa guerra, por valor de más de 999 millones de euros. Así anunciaba el Gobierno este mediodía un crédito de casi 1.000 millones de euros en defensa, algo que no ha agradado a sus socios de coalición. Creo que la posición de Unidas Podemos, de manera global, es conocida. Son acciones de máxima importancia y que tienen que estar serenamente debatidas en el seno del Gobierno, con los agentes sociales y, por supuesto, con el respeto máximo a la oposición de nuestro país. La parte socialista del Gobierno ha tratado de limitar el impacto de esta tensión, evitando cualquier tipo de tono de ataque. Se refiere a una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición. Cada vez que esta mesa y que esta reunión se ha conformado, hemos salido reforzados en los acuerdos de la coalición y en esos términos valoramos esta reunión. Por su parte, desde Unidas Podemos han remarcado que no fueron informados de la aprobación de este crédito. Que el Teide es un volcán activo ya lo sabemos todos, pero cada vez que se produce un enjambre sísmico, como el del pasado mes de junio, se crea cierta alarma social, pues con el fin de evitar ese alarmismo y mantener a la población más informada, la página de divulgación científica Volcanes de Canarias ha realizado un detallado informe de lo que sucede en las cañadas. Podemos comparar el Teide con un niño pequeño.
Es decir, si un niño pequeño tiene golpes de tos de cuando en cuando, probablemente no nos preocupemos. Pero si el niño pequeño empieza a mostrar subida de temperatura con fiebre, vómitos, mareos, en fin, cualquier malestar, pues entonces nos pensaremos en preocuparnos y en llevarlo al médico. Pues el TEIDE viene a funcionar como un niño pequeño. De cuando en cuando hace sus cosas, pero está dentro del patrón normal. Y así, con este ejemplo tan didáctico, nos explican desde el espacio divulgativo Volcanes de Canarias lo que se observa en el TEIDE desde 2004. Cuando oímos enjambre sísmico, no podemos focalizar la atención en esos terremotos, porque lo que se vigila en el TEIDE son muchos más parámetros. Se observa la sismicidad, se observa la temperatura, se observa la deformación del suelo. A día de hoy, con los parámetros que hay encima de la mesa, como decimos, el TEIDE está siguiendo un patrón estable dentro de lo que se espera, dentro de un volcán activo con cámara magmática. Bajo el subsuelo del TEIDE también hay agua que interactúa con esa cámara magmática, y esa sismicidad de cuando en cuando es el reflejo de esa interacción. Estas son solo pequeñas pinceladas del estudio exhaustivo que han hecho, recogiendo siempre datos oficiales, los del IGN, el organismo encargado de la vigilancia volcánica. Con la incertidumbre de saber cuándo se podrá volver a Puerto Naos, empresarios de este núcleo turístico palmero buscan ya opciones para poder volver a empezar. Conocemos hoy a Philip Fols, propietario de una tienda de alquiler de bicicletas que lleva meses sin poder trabajar. Este será el primer verano tras 15 años en Puerto Naos que Philip no podrá alquilar sus bicis y realizar rutas guiadas con los turistas. Este núcleo permanece cerrado desde el 19 de septiembre por la emisión de gases. Ese día tuvo que elegir si sacar las cosas de su vivienda o de su negocio. Hemos salido con la mayoría de las bicicletas de alquiler. La hemos aparcado en un garaje y en este apartamento que me ha prestado un amigo, porque eso era el primer reto, dónde poner todas las cosas que tienes en una tienda de 200 metros cuadrados para algún día poder empezar a trabajar con ello otra vez. 9 meses después se adentra en el proceso de volver a empezar en un lugar distinto. La mayoría de los empresarios de Puerto Naos ya tiene claro que la próxima temporada de invierno tampoco vamos a trabajar ahí y todos están buscando algunas soluciones. Yo con mi tema de bicicletas y rutas guiadas lo tengo un poco más fácil que un restaurante. Su hándicap es que también deberá buscar nuevas rutas, ya que muchas han quedado borradas por la lava. Tras un largo parón por la pandemia, la unidad móvil de donación de sangre retomaba su campaña en El Hierro. Durante esta semana, el equipo de extracción del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias ha visitado los 3 municipios de esta isla para facilitar la donación a la población herreña, sobre todo en estas fechas estivales. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una época de verano, la gente suele salir de vacaciones y muchas veces nos despistamos y nos olvidamos de que hay personas que en el hospital siguen necesitando esa sangre. Yo no he dejado de donar, aunque ha faltado la unidad por los problemas de la pandemia, como todos sabemos, pero sí he seguido yendo al hospital. Casi 10.000 personas esperan en Canarias para recibir atención a la dependencia, otras 7.500 para que se les reconozca su grado de discapacidad. La Consejería de Derechos Sociales señala que el reciente acuerdo estatal con las comunidades autónomas reforzará un sistema basado en la asistencia domiciliaria. Con 10 votos a favor y 9 en contra de las comunidades, el acuerdo estatal sobre criterios comunes de servicios a la dependencia modificará ratios en las residencias y servicios asistenciales antes de 2029. Un trabajador por cada 2 personas, esto supone un incremento de una media de 1.000 euros plaza. Yo no sé quién lo va a pagar. La financiación va a ir relacionada a el grado de implementación de los estándares de calidad que marca el acuerdo. Apostar por la teleasistencia, por la atención domiciliaria, por centros de día con personal cualificado. Más de 7.500 personas esperan aún por ver su grado de discapacidad reconocido en Canarias. Derechos Sociales admite las dificultades de este cuello de botella y ha iniciado un estudio diagnóstico para solucionar el retraso que priva a muchos de solicitar ayudas o prestaciones. Beneficios fiscales que son privados de ellos, ayudas al transporte, ayudas a la vivienda, ayudas a bonos sociales, ayudas a la educación, ayudas a actividades recreativas, a justicia gratuita.
Todas estas cosas se le están privando a estas personas. En los últimos meses y tras la pandemia hemos mejorado muchísimo el ritmo y, como le decía, la lista de espera se reducirá significativamente en este segundo semestre. La Consejería subrayó que ha conseguido duplicar el número de personas que accedieron a la dependencia en Canarias con respecto a 2021, aún restando 6 meses para terminar 2022. El alcalde de Puerto del Rosario ha cesado al concejal José Juan Herrera tras conocerse la sentencia que lo condena como autor de un delito continuado de acoso sexual a una extrabajadora del consistorio. Herrera no había presentado su renuncia. En un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se anunciaba que ante la gravedad de los hechos se ha decidido por unanimidad el cese de las competencias de Juan José Herrera. Se ha tomado una decisión pues de apartar al concejal condenado por esta causa. Estamos con Yasser Sotorrío en el ámbito del dictamen judicial que le ha dado la razón, obviamente, en este proceso judicial largo, creo yo, de 2 años, que me imagino que habrá sufrido. Investigan en Santa Lucía de Tirajana el robo de combustible. La Guardia Civil ha tramitado ya varias denuncias de conductores. El método que usan los ladrones puede suponer además todo un peligro. Mientras Media Canarias despierta pendiente de cómo fluctúan estas cifras en Casa Pastores, en Santa Lucía, lo hacen pendiente del tanque del depósito de sus vehículos, ya que aseguran sufren una oleada de robos mediante la cual dejan sin gota el tanque de sus coches. Es lo que le ha ocurrido a Conchi. Lo dejé por la noche y por la mañana, cuando fui a encontrarlo, pues vi que no tenía gasoil. Y cuando salí vi que estaba goteando. Lo llevé al taller y era que le abrieron un agujero con un taladro, me dijo el del taller. Y me he enterado que aquí en Casa Pastores han hecho varios más. La Guardia Civil investiga su caso y el de al menos 5 personas más. No solo ha perdido el combustible. Y por suerte tenía medio, porque si no, mira, si me hacían el depósito completo. La reparación le ha supuesto 700 euros. Ella tiene claro el motivo. Hacer dinero con la gasolina y el gasoil que valen tan caro ahora. En este taller de la zona acaban de dar salida a 2 vehículos que han sufrido lo mismo. Sorprende el método utilizado por los ladrones. Ya no usan una manguera para sustraer el carburante. Ahora utilizan un taladro, una maniobra más sofisticada a la vez que peligrosa. Perforan por este lateral, vale, pues todos han sido por el lateral siempre. Ponen un cacharro debajo y esperan a que se llene. Los vecinos piden más seguridad. Claro que hay cierta preocupación, sobre todo por la gente que tiene los coches en la calle. Todo el mundo no tiene un garaje. Hay un problema muy serio en la falta de efectivos que hay dentro del pueblo. Y esperan pronto destapar quién o quiénes están detrás de estos robos. Los vecinos del barrio de Chamberí, en Santa Cruz de Tenerife, llevan 40 años sufriendo los inconvenientes de vivir junto a una depuradora que recibe las aguas residuales de 3 municipios. Un problema que aseguran desde la administración podría solucionarse en menos de un año. Mosquitos y malos olores. Los vecinos del barrio de Chamberí, en la capital tinerfeña, llevan años con este problema. La culpable, la estación depuradora que recibe un volumen de aguas residuales de 3 municipios distintos: Santa Cruz, La Laguna y El Rosario. Construida en los años 70, desde el inicio se consideró insuficiente. Sin embargo, con las obras de ampliación previstas para 2023... Ellos dicen que va a quedar en un 100% reducido lo que son los malos olores y la proliferación de mosquitos. Se lo han dicho desde la subdelegación del gobierno tras un encuentro con la plataforma vecinal, pero ellos no son optimistas. Además, con más calor, aparte del olor, es eso, mosquitos, no se puede estar por fuera de la casa ni en el balcón. Pero los expertos reconocen que vivir tantos años cerca de una depuradora con malos olores y mosquitos no es agradable, aunque lanzan un mensaje de tranquilidad porque estamos ante una especie común. A ver, no son responsables en sí mismos de transmisión, pero sí que es verdad que suponen una molestia. Si las obras son las adecuadas, dice Pérez, estos insectos desaparecerán. El paseo en camello en la ruta del Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, subirá sus precios tras un acuerdo entre instituciones y camelleros. El precio por persona actual de 6 euros no se actualizaba desde el año 2008. A partir de las próximas semanas se cobrará 11 euros por persona.
Un paseo en camello por la ruta del Parque Nacional de Timanfaya es una de las actividades turísticas más reconocidas de la isla de los volcanes. El precio es de 6 euros por persona desde el año 2008. En 14 años no se han actualizado estos precios con el aumento del coste de vida. Por eso los camelleros han trasladado a las instituciones que se suba el precio a 11 euros, algo que ya han aceptado desde el Cabildo Insular. Este gesto será en las próximas semanas 5 euros más caro, pero los turistas aseguran que es una experiencia que no puede faltar en su viaje. La niña tenía ganas. He repetido unas 3 o 4 veces y creo que volveré a repetir porque me encanta. El precio de la alfalfa, el millo, si antes un container de alimentación costaba unos 6.000 euros a los camelleros, ahora les está llegando a costar 9.000. A eso hay que sumarle el coste de la luz y también los sueldos. Estamos pasando un poco mal, pero con esas tarifas, a ver cómo sale el tema. Ahora sí, este mes de verano, pero después en invierno veremos cómo va. La tarifa es regulada desde el patronato del Parque Nacional del Timanfaya, con incertidumbre pero con alegría también. Los camelleros, si continúa el número de turistas de hoy, podrán afrontar los costes. Este martes se ha conocido la segunda ola del Estudio General de Medios de 2022. Canarias Radio consigue récord histórico de seguimiento. La emisora pública se posiciona entre las 3 emisoras que más se escuchan en Canarias. Canarias Radio ha superado una temporada sin precedentes. Comenzó en septiembre del pasado año, batiendo récord con el primer estudio que registraba una media de más de 60.000 oyentes diarios de lunes a viernes. Misma cifra que ha vuelto a conseguir en esta segunda ola. Canarias Radio alcanza un récord absoluto, posicionándose entre las 3 emisoras que más se consumen en Canarias. La radio pública canaria ya es la tercera radio generalista en el conjunto del archipiélago canario y la 12 a nivel nacional. El tercero empieza a ser una posición y una situación que nos define. Datos insuperables en la historia de este medio de comunicación que comenzó su andadura por las ondas radiofónicas en 2008. Gobiernos, sindicatos y patronal se han reunido este miércoles para volver a abordar el llamado Pacto de Rentas y hacer frente a la inflación. Un encuentro de más de 2 horas en el marco del diálogo social, pero en el que no ha habido grandes avances. Los sindicatos se quejan de que los empresarios no han llevado nuevas propuestas. El Ejecutivo, por su parte, cree que la reunión ha sido útil y pide a ambos un acuerdo de cara a los próximos 3 años que implique no subir los beneficios empresariales y una subida salarial moderada. Es esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y que los salarios crezcan de manera moderada para evitar la persistencia de la inflación. En este contexto, desde el Gobierno pensamos que un acuerdo a 3 años vista, hasta 2025, de moderación de las rentas empresariales y salariales es la contribución que necesita la economía española del diálogo social. Horas antes, los sindicatos se concentraban a las puertas de las patronales de toda España. También aquí, en Canarias, UGT y comisiones obreras reclaman una subida salarial que mitigue el alza de precios. Que la clase trabajadora no pague los platos rotos de esta crisis. Por tanto, queremos que se revisen los salarios. Los salarios estén perdiendo poder adquisitivo de una forma muy intensa, los convenios colectivos no se están firmando. Los empresarios, por su parte, alertan de los riesgos de subir los sueldos, especialmente en la actual coyuntura económica marcada por la incertidumbre. Para eso está la negociación colectiva, en la que además habrá que buscar la fórmula que permita la continuidad de las empresas. Hacer subidas más allá de lo debido no son razonables para garantizar la continuidad de las empresas y, por lo tanto, del trabajo. Los casos de COVID siguen subiendo en toda España, también aquí en Canarias. Aunque la presión asistencial por el momento es baja, los expertos aseguran que no hay que bajar la guardia ante las nuevas variantes. Canarias es la tercera comunidad española con más incidencia de COVID en mayores de 60 años, pero eso no se ha traducido en una mayor presión hospitalaria. En el momento en el que desde los servicios técnicos
se pongan sobre la mesa medidas para corregir una presión asistencial que puede ir en aumento, se tomarán. Lo que sí implica la nueva variante predominante BA5 es una mayor severidad en la sintomatología. No tiene una tendencia a la neumonía como las variantes anteriores, pero lo que sí tiene respecto a lo que era la Omicron y la BA2 o la sigilosa que veíamos en estos últimos meses, un gran número de personas asintomáticas, en este caso no es así. Y aunque la vacuna sigue siendo una importante barrera de contención, podemos volver a reinfectarnos. Cada variante es como si fuera una enfermedad con características propias y no existe una inmunidad cruzada si nos hemos infectado por la variante beta para protegernos para la variante Omicron. Podríamos estar ante una nueva ola. Seguiríamos en un número quizás hasta el infinito hasta que encontremos una vacuna esterilizante que elimine verdaderamente la enfermedad, pero sí que estaríamos posiblemente en una octava ola. Arranca en La Palma el campus de verano de la Fundación Canarias Siglo XXI, donde expertos de varios ámbitos debatirán sobre el futuro de Canarias y especialmente el de la Isla Bonita tras la erupción volcánica. Desde que La Palma comenzó a temblar, un centenar de psicólogos voluntarios se preparó para atender a la población ante una posible catástrofe. Desde entonces y hasta hoy, estos profesionales siguen atendiendo a los afectados. De la necesidad de este servicio y de saber si se le da la importancia que realmente tiene, se ha debatido este miércoles en La Palma. Para ver que somos necesarios en cualquier plan de actuación psicosocial frente a cualquier catástrofe o ante cualquier peligro, que también debemos estar ahí y que también no solamente para las personas que lo sufren, sino para los profesionales que van a la emergencia, a la catástrofe o a la necesidad de las personas. Destacados expertos analizan la actualidad y la realidad de La Palma sumergida en un difícil proceso de reconstrucción. Un elenco de profesionales de mucho prestigio en un contexto despolitizado, aunque sea la Fundación Siglo, porque es la Fundación Siglo XXI quien lo hace, pero desde luego en ese punto de encuentro con la ciudadanía para que todo el mundo pueda participar. Para hablar de la reconstrucción como una estrategia global, no con los distintos planes que van saliendo en todas partes o los distintos proyectos o las ocurrencias que van surgiendo, no. La Palma necesita una estrategia global. La formación profesional como impulso para el empleo o la crisis en el Magreb son otros de los temas que abordará este campus. Esta semana tuvo lugar la convocatoria extraordinaria de julio de la EBAU. Muchos se juegan entrar en la carrera elegida. Sí, nervios y eso, y también estar aquí sabiendo que te estás jugando el futuro. En la ordinaria me quedé a 1,5 puntos de la carrera. En junio me quedaron 3 ahí, las aprobé, pero bueno, aquí estamos. Una segunda oportunidad en la que muchos alumnos ponen toda la carne en el asador porque son conscientes de que la opción de acceder a la carrera que desean son más limitadas. El alumno que se presenta a la convocatoria de julio, pues se presenta con la preinscripción ya cerrada, la preinscripción ordinaria. Luego podrá ir a la convocatoria extraordinaria en septiembre, pero donde solo podrá acceder a grados en los que haya sobrado plaza. 692 alumnos acceden a la prueba extraordinaria de la EBAU en Tenerife, 48 en La Palma, 9 en La Gomera y 5 en El Hierro. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hay en torno a 1.100 estudiantes matriculados, de los cuales unos 900 se presentan a la fase general y unos 200 a la fase de opción para subir nota. Un total de 2.000 estudiantes han afrontado la convocatoria de la EBAU de julio en las dos universidades canarias. Necesito un 5 en un principio que es para Derecho. No sé, esto puede pasar. Espero tener suerte. La calima es algo a lo que estamos acostumbrados en las islas, pero cómo prevenir los efectos que causa en la salud o en los cultivos son cuestiones a las que intenta responder la NASA. En colaboración con la Universidad de La Laguna estudian el polvo en suspensión sahariano que pasa por las islas en su camino hacia la costa este de Estados Unidos. Estos episodios de calima que llegan a Canarias con frecuencia procedentes del desierto del Sáhara alcanzan el continente americano. La Universidad de La Laguna está participando en un proyecto de la NASA para analizar esas masas de aire que cruzan el Atlántico. ¿Cómo podemos saber pues esas partes de microorganismos que van dentro de esas nubes de polvo? ¿Cómo se transportan a lo largo de los miles de kilómetros que pueden llegar a moverse a lo largo del planeta? Se comparan las muestras que se recogen en Tenerife, en La Laguna e Izaña, con las obtenidas en su camino hacia América. Y aquí vemos algunos ejemplos de bacterias, estas que están coloreadas aquí arriba,
que suelen ser bacterias pigmentadas las que tienen esa resistencia a la radiación ultravioleta. Aquí hay muestras obtenidas desde 2009. Los resultados servirán para mejorar la salud global. O sea, puede afectar desde la cantidad de nutrientes que pueden llegar al océano y que puede afectar a los animales que viven ahí y la vegetación, o afectar a un determinado cultivo, a la salud humana, sabemos que Canarias, por ejemplo, tiene la tasa mayor de asmáticos del país, tener herramientas siempre para intentar prevenir. Trabajos para analizar el aire de este grupo de científicos que espera tener los primeros resultados antes de 2 años. Gran Canaria se prepara para celebrar su día grande el 8 de septiembre con las fiestas del Pino. Es el deseo, pero todo dependerá de la incidencia del coronavirus. A partir del 26 de agosto vuelven las fiestas del Pino en Gran Canaria. Arrancan con el pregón de los Gofiones. Debiera ser la primera gran reunión en torno a la Virgen tras la pandemia, pero lo cierto es que la organización no las tiene todas consigo. Que se celebren la romería y el resto de actos masivos va a depender de cómo evolucione el virus. Todos esperemos que la evolución, que en estos momentos de la pandemia es negativa, sea positiva en las próximas semanas. El patógeno tendrá la última palabra y no hay fecha fijada para tomar una decisión final. De momento impera el optimismo. En principio la fiesta va a ser como en 2018, 2019. Vamos con las novedades en la romería que podrán ver en Televisión Canaria. Se rescatan 4 camellos que ya desfilaron por la calle Real en 1972. Bueno, serán otros. No creo que sean los mismos camellos de hace 50 años, con Néstor Álamo y esa iniciativa que tomó. Pero bueno, es una manera de poner en valor también la tradición. Se homenajea a los municipios costeros, se recuperan estéticas anteriores y la basílica lucirá como un pincel, también la talla. Si faltaría algún detalle o lo que sea, sería posterior, pero la Virgen lucirá con ese trono casi restaurado. Una fiesta que se espera con ansias y en la que muchos confían en cantar a pleno pulmón. Eso de viva la fiesta mayor de Gran Canaria. Pese al aumento de contagios, el gobierno considera que de momento no es necesario aplicar nuevas restricciones. Tenerife sube a nivel 2 de alerta, pero esto no implica ningún cambio en las medidas. El Ejecutivo recomienda volver a usar las mascarillas en interiores y hace un llamamiento a ponerse la tercera dosis de la vacuna. Ante el aumento de casos, pero sobre todo por la subida de ingresos en los hospitales, el gobierno de Canarias ha decidido subir a Tenerife a nivel 2 de alerta sanitaria. El resto de islas se queda como estaba. Gran Canaria también en el 2 y las demás en 1. Unos niveles que, sin embargo, no conllevan restricciones. No creo que nadie piense ahora en restricciones de actividades, en limitaciones de horario, porque los índices de presión sobre el sistema hospitalario y sanitario y de letalidad siguen sin hacerlo necesario. Y es que aunque la ocupación de camas convencionales ha crecido un 19% en toda Canarias, no ocurre lo mismo con las de la UCI. Recomiendan, eso sí, volver a las mascarillas en interiores. Pero es una recomendación, no es un mandato. No vemos que en este momento sea necesario establecer medidas colectivas, de alguna manera restrictivas, que van a ser muy difícilmente vistas por la población. Lo principal, aseguran, es que aquellos que no se hayan puesto la tercera dosis de la vacuna lo hagan. Actualmente, solo el 26% de los veinteañeros canarios y el 37% de los treintañeros se han puesto la dosis de refuerzo. Y si no tienen 3 dosis, no están bien vacunados. La pauta completa requiere las 2 dosis de la vacunación más 1 dosis de refuerzo. Por favor, acudan a vacunarse. Para ello, durante todo el verano se mantendrán abiertos los 15 puntos de vacunación masiva y las vacuguaguas continuarán su ruta. Acuerdo entre los gobiernos español y canario para invertir 152 millones de euros en políticas de vivienda. Los fondos se utilizarán para financiar ayudas al alquiler, para construir 1.000 viviendas públicas por todas las islas e incluso para rehabilitar barrios enteros como Ginamar en Gran Canaria o El Cardonal en Tenerife.
En total, 152 millones de euros que llegarán a las islas a través del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda o los fondos europeos Next Generation, siendo la Comunidad Canaria la primera región suscrita a esta iniciativa. Considerar que la vivienda es un elemento crucial para el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas. Creo que lo que hemos firmado hoy en Madrid ratifica la objetividad del Gobierno y la prioridad del Gobierno en materia de vivienda, ¿no? Los fondos se destinarán a la rehabilitación de barrios o a potenciar el alquiler a precios asequibles. El proyecto más potente es el de rehabilitación de las viviendas de La Paterna. Estamos hablando de 899 viviendas, estamos hablando de miles de personas. 92 millones de euros los próximos 4 años. Más de 4.000 viviendas que van a tener algún tipo de actuación, ya sea de reforma, rehabilitación, mantenimiento. Un día importantísimo para los vecinos y las vecinas de La Laguna, de Taco y más concretamente del Cardonal. En el año 23-24 habremos rehabilitado la mitad, prácticamente la mitad del parque público de las 4.709 viviendas del barrio de Genamar. De los 152 millones de euros, el Gobierno canario aportará casi 70. La subida de precios ya está provocando la cancelación de muchas vacaciones. Ya han suspendido su viaje a Canarias al menos el 30% de los turistas peninsulares que nos iban a visitar. Apartamentos ya lo están notando en sus reservas. El verano en Canarias tradicionalmente lo animan los turistas peninsulares, pero este año la inflación está provocando que en torno al 60% haya acortado sus vacaciones y el 30% directamente las haya cancelado. Estamos recibiendo cancelaciones en los incrementos de precio de energía y la cesta de compra. Hay un segmento de mercado que no puede ir de vacaciones. En ocasiones las reservas se caen en masa y hay que anular el vuelo al completo. Hay cancelaciones de vuelos enteros y que los tour operadores tienen que reubicar a los pasajeros o cancelarles. Sin embargo, ni en las viviendas vacacionales ni en los hoteles se ha notado esta tendencia. Esos, digamos, titulares, a lo mejor tan terroríficos que algunos están anunciando, no los estamos percibiendo como tal. Creo que podemos ser ese papel de destino refugio que Canarias lo ha hecho en otras ocasiones. De momento se espera que la ocupación este verano se sitúe en torno al 70 y el 80% para julio y agosto. Boris Johnson ha dimitido como primer ministro de Reino Unido. Asegura que se marcha triste del mejor trabajo del mundo. Sus escándalos políticos han provocado que su propio gobierno le presionara para que tomara esta decisión. Boris Johnson abandona Downing Street. Está claro que la voluntad del Partido Conservador es que haya nuevo líder y nuevo primer ministro. Aunque se va en diferido, estará en el cargo hasta que el Partido Conservador elija nuevo líder. Lo hace además lamentando no haber convencido a sus compañeros. Cuando el rebaño se mueve, se mueve. Al igual que ocurrió con sus antecesoras Margaret Thatcher o Theresa May, superar la moción de confianza hace apenas un mes no le ha valido de nada. La división en el seno del partido era evidente y la gota que ha colmado el vaso han sido el medio centenar de dimisiones dentro de su gabinete. El origen de todos los diversos escándalos que han rodeado su mandato. El más sonado, las fiestas en la sede del gobierno durante el confinamiento. El último, el apoyo a un diputado acusado de acoso. Y mientras él anunciaba su despedida, a las puertas, abucheos. El jefe ratonero de la oficina del gabinete, este gatito llamado Larry, espera ya al que será su cuarto primer ministro en 11 años. En La Palma, agentes de la unidad de subsuelo de la Guardia Civil procedentes de la península han estado realizando mediciones para evaluar la calidad del aire en las zonas cercanas al volcán. De momento, continúan las emanaciones de gases tóxicos. Equipados con el material correspondiente, los agentes de la unidad del subsuelo se preparan para adentrarse en este barrio del Corazoncillo, en el municipio del Paso. Apenas caminan un poco, saltan las alarmas. Seguimos teniendo valores fuera de límites, incompatibles con la vida y peligrosos para la salud, por supuesto, especialmente en Puerto Nao y en La Bombilla, donde los valores se disparan, están totalmente fuera de parámetros. De hecho, se ven muchísimos animales muertos.
Se realizan mediciones tanto en las zonas de casas como en los alrededores. En los lugares donde no se puede llegar caminando se trabaja con drones. La emanación de gases como el monóxido de carbono continúa y los vecinos de las zonas afectadas van a tener que seguir esperando. Lo que queremos es que el ciudadano tenga conciencia de que el no dejar entrar es porque sería una actividad incompatible con su vida y llegaría a producir cualquier tipo de accidente o de malinfortunio. Además, los valores de oxígeno son bajos. Lo único que se puede hacer es tener paciencia y esperar a que la actividad del volcán disminuya. En muchos puntos de Canarias, desde este viernes se buscaba la sombra o un respiro en el mar. Muchos que viven bajo el paraguas de la Panza de Burro aún no lo notaban, pero el calor ya está apretando en puntos de medianías. Hace calor, ¿eh? No, que va. A mí se me olvidó la manta. Canarias arranca el fin de semana más caluroso del año. La consecuencia, esta declaración de alerta por altas temperaturas máximas que este viernes han rozado los 40 grados. Y va a haber más. Máximas que aumentarán el sábado y el domingo, y a las que se suman también la calima en Gran Canaria y el fuerte oleaje en medio archipiélago. Precisamente en la Isla Redonda hoy tocaba sudar. Estamos en verano, ¿qué vamos a hacerle, no? ¿Y ahora hora también? ¿Es normal? Es que nos quejamos de todo. 37 grados a media mañana de este viernes en Valsequillo, en Medianías. La máxima 38,5 en Las Tirajanas. Y seguirá subiendo. Así estaba Maspalomas. Mientras tanto, en Lanzarote. Aquí en el norte está bueno, se puede soportar. Yo soy muy calurosa. Pones a la sombra. Un sopor más llevadero bajo la frondosidad de Aría. Fuerteventura, mismo panorama. Llega el calor, toca buscar refugio en el mar, porque hará más calor. Quita para allá, no me fastidies. Sí, y habrá que tomar medidas. Vamos a ver cómo lo pasamos. En casa, refrescando lo más que se pueda. Sí, pero bueno, no metas más miedo. La previsión es que en estas islas el mercurio dé una tregua. No ocurrirá lo mismo en Tenerife, donde persiste el fenómeno meteorológico adverso, y este viernes seguían con este aviso. Ante este tipo de situaciones conviene hacer caso de las recomendaciones que lanza la Consejería de Sanidad. Evitar la exposición prolongada al sol y el ejercicio físico, hidratarse, proteger alimentos y medicamentos son algunas de ellas. Pero si vemos a alguien con problemas, deberíamos intentar retirar a la persona del ambiente caluroso o del sitio donde hay la radiación solar para que la persona colocarla en un ambiente fresco. Si está consciente, podemos intentar hidratarla. Todo con tal de superar esta situación. Este calor nos obliga a mirar a las cumbres, a las medianías, allí donde hay peligro de incendio. Islas como El Hierro ya han cerrado algunas pistas forestales. Zonas recreativas cerradas y los fogones precintados ante la alerta máxima por riesgo de incendio forestal. Las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos generan, digamos, lo que se suele decir la tormenta perfecta, ¿no? Para que se pueda provocar un gran incendio forestal. Por eso en Tenerife el Cabildo también ha cerrado el acceso al monte y la red de senderos, reforzando el dispositivo contra incendios. En puestos como este se realiza una detallada vigilancia de la situación. Senderos y áreas recreativas cerradas también en La Palma y prohibida la caza y los espectáculos pirotécnicos. Recordar también que los trabajos de soldadura o de metales están prohibidos también, por lo que comentaba antes, para evitar que cualquier tipo de chispa nos pueda ocasionar un conato. En Gran Canaria el Cabildo ha cerrado el acceso a Tamadaba, afectado por el último gran incendio forestal en la isla. El avance de la desertización, el avance del aumento de las temperaturas nos obligan a estar más atentos y a ser más precavidos al conjunto de la ciudadanía. Similares restricciones en los Montes Gomeros. Debemos extremar la prudencia y la responsabilidad máxima para evitar precisamente esos incendios forestales. En El Hierro se ha decretado el cierre de las pistas de nivel amarillo ante esta alerta máxima. El Gobierno de Canarias va a acordar un pacto por la ciencia y la innovación. Lo anunciaba este viernes el presidente Ángel Víctor Torres durante la inauguración de una jornada sobre empresas tecnológicas emergentes. Un encuentro en el que ha tenido especial relevancia la experiencia de Israel, el país del mundo que más invierte en tecnología, el 5% de su Producto Interior Bruto. Es un referente para Canarias. El presidente destacó que las islas casi han duplicado un presupuesto para la innovación en esta última legislatura. Llegamos al Gobierno de Canarias y sé que con muchos esfuerzos había 60 millones de euros para apostar por la ciencia. En el año 2022 casi se ha doblado esa cantidad, llegando a 111,7.
¿Qué papel desempeñaba la mujer en la población aborigen? Es la incógnita que pretenden despejar profesionales de la arqueología aquí en Canarias. A través de estudios de restos óseos, de las representaciones femeninas en barro o de la información que aportan las prácticas fúnebres, en este taller se busca conocer los roles y las relaciones de las mujeres aborígenes. La historia que nos encontramos es una historia que a día de hoy todavía invisibiliza el pasado de las mujeres y es hora de estar realmente en un plano de igualdad. Pone de manifiesto la importancia de los acercamientos desde el género para conocer el pasado aborigen y para sacar a la luz esa parte, ¿no?, de las poblaciones que tuvieron protagonismo y que siguen hoy, por supuesto, teniendo protagonismo, que son las mujeres. De forma más resumida, vemos ahora otros asuntos de interés para las personas sordas que viven en Canarias. La Confederación Estatal de Personas Sordas crea una guía en lengua de signos para prevenir la adicción al juego entre los más jóvenes. Juegos al azar y apuestas. Así se llama la nueva guía bilingüe en lengua de signos española y lengua escrita que pretende alertar sobre los peligros que acarrea el juego sin control en edades tempranas. Más información en la página web de la Fundación. Y seguimos con los juegos porque llega a Tenerife el mayor evento de gaming de Canarias. Unas jornadas que se celebrarán en la isla de Tenerife, en el recinto ferial, y desde el 12 al 17 de julio. La entrada será gratuita y para cualquier consulta podrán llamar al teléfono de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Islas Canarias. Y para los amantes de la literatura, la ONCE busca a los mejores autores de novela, poesía y cuento en su nueva edición de los premios Tiflos de Literatura 2022. Para participar tendrá que rellenar un formulario que podrá disponer a través de su página web. Tendremos por delante un fin de semana marcado por las altas temperaturas. El sábado se irán subiendo los termómetros, las máximas superarán los 34 grados en muchos puntos del interior y de medianías. Se podrán alcanzar y superar los 39 grados en las medianías del sur de Gran Canaria. El ambiente más fresco en zonas costeras del norte de las islas, donde veremos algunas nubes bajas a primeras y últimas horas. En el resto, cielo despejado con calima en altura y algunos intervalos de nubes altas. El domingo hará incluso un poco más de calor. Las máximas se moverán entre los 34 y algo más de los 37 grados en amplias zonas del interior y de medianías. Se podrán alcanzar y superar los 40 grados en puntos del interior de la isla de Gran Canaria. Volveremos a ver algunas nubes de tipo bajo a menos de 400 metros de altitud por el norte de las islas. Tiempo soleado en el resto, con algo de calima en altura, viento intenso del norte-nordeste, en zonas costeras con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste de las islas. No tendremos problemas para disfrutar de la playa, especialmente por el sur y el oeste, donde predominará la marejadilla. El Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas de Gran Canaria rinde homenaje al artista gran canario Manolo Millares en el 50 aniversario de su fallecimiento. Un viaje de los años 50 a los 70 a través de 20 obras de Millares, entre ellas una pieza inédita cedida por Elvireta Escobio, artista y viuda de Millares. Se podrá disfrutar hasta el 18 de septiembre. Con esta exposición ponemos fin a este repaso semanal. Ya saben, más información en los próximos Telenoticias. Pasen buena semana. Adiós.